Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Amós, en su capítulo 5, versículo 8. El libro del profeta Amós, su capítulo 5, versículo 8. Está después del profeta Joel, Amós, Abdías. Amós capítulo 5, versículo 8. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle lectura unidos y después nos pondremos en las manos del Señor. Dice así la palabra del Señor: Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das un domingo más de seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias por estos momentos tan edificantes, Señor, en escuchar las acciones de gracias de nuestros hermanos, las peticiones de su corazón, de cada uno de ellos, y que podamos seguir dependiendo de ti, Señor, en toda nuestra vida, pero también en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra madurez, Padre, para seguir creyendo, para seguir aumentando, Señor, nuestra fe en ti. Te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Bien decía nuestro hermano, ¿verdad? El tema que nos asignaron el día de hoy es ¿qué importancia tiene Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Y es un tema que se pudiera usar de muchas formas. Nos acordamos el tema que dio nuestro hermano Polo, ¿verdad? Hace 15 días, sobre la presencia de Dios y cómo muchos teníamos ideas diferentes acerca de qué es la presencia de Dios y de cómo buscábamos sentir, ¿verdad? Por momentos, tener experiencias en las cuales pudiéramos decir, hoy sí se sintió la presencia de Dios en el templo, hoy sí cuando cantaron este canto sentí la presencia de Dios, pero lo que entendimos realmente es que Dios está siempre, ¿verdad? No depende de nuestras experiencias, ni depende de nuestros sentimientos, si nosotros sentimos o no sentimos algo. Por eso muchas personas cuando vienen a este lugar dicen, aquí no se siente la presencia de Dios, porque ellos buscan una experiencia, buscan sentir algo que están acostumbrados porque no entienden, ¿verdad? Que Dios no se basa en sentimientos de hombres. Él es y será, como le dijo a Moisés, yo soy el que soy, ¿verdad? Él no necesita demostrar nada, pero hay una parte específica en la cual Dios se ha revelado a la humanidad. Y es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. ¿Cómo es que Dios se revela al hombre para que el hombre pueda decir o pueda entender qué lugar ocupa Dios en su vida? Si preguntásemos a la gente, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Ellos nos dirían, pues un lugar muy importante, ¿verdad? Yo le pregunté a algunos en el trabajo y decían, no, es muy importante. Dicen, yo antes de salir de casa me persino, le rezo a la Virgen, a mis santitos que tengo ahí y me encomiendo a Dios para que mi vida esté tranquila, ¿verdad? Que vaya yo y regrese yo. Dice, Dios es importante para mi vida. Y la mayoría decía eso, ¿verdad? Antes de trabajar se persignan, antes de empezar alguna labor. Y algunos cristianos antes de comenzar el día oran, ¿verdad? Se encomiendan su vida a Dios. Algunos leen algunas porciones, algunos escuchan algunos himnos y diferentes formas de que la gente demuestra o piense que la importancia de Dios en su vida, ¿verdad? Si hiciéramos un análisis preguntando, ¿verdad? ¿Cómo medir la importancia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podremos decir, pues para el hermano David, Dios sí es importante en su vida? ¿Cómo pudiéramos medir? Porque el hermano es diácono de la iglesia, ¿verdad? Por eso es importante Dios en su vida. O porque el hermano predica, ¿verdad? Por eso Dios es importante en su vida. O porque nuestro hermano dirige, ¿verdad? En cultos especiales. O porque el hermano ha ayudado en los bautizos.
por eso Dios es importante en su vida. O cualquier hermano, ¿verdad? Que pudiéramos decir, ¿cómo pudiéramos medir qué tan importante? ¿Por cuánto leemos la Biblia? ¿Por cuánto asistimos a la iglesia? ¿Por cuánto oramos? ¿Por cuánto, verdad, nos dedicamos a la obra del Señor? Serían formas en las que la gente trata de medir, ¿verdad?, qué tanto Dios es importante. Y si nosotros nos pusiéramos, como les decía yo, este tema se puede usar de muchas formas. Si yo me dedicara solamente a preguntarles, ¿verdad?, cuánto tiempo leen la Biblia, que ya se nos ha preguntado, ¿verdad?, cuánto tiempo oramos, cuánto tiempo le dedicamos a Dios, ¿verdad?, muchos saldríamos muy mal, ¿verdad? Pero siempre nuestro pensamiento o nuestro modo de pensar es que Dios es importante en nuestra vida, aunque a veces no lo demostremos, ¿verdad?, aunque a veces solo sean palabras. ¿Y por qué es estas situaciones? ¿Por qué si una persona que se dedica, ¿verdad?, a una vida religiosa, una vida en la cual trata de buscar a Dios, sería suficiente? Nos encontramos en la Escritura que a veces no es así. Había hombres en el tiempo de Jesús que estudiaban la ley, que se dedicaban a los sacrificios, que dedicaban su vida en el templo, pero aún así, ¿verdad?, no conocían a Dios. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 37, donde Jesús habla, ¿verdad?, con unos hombres que habían creído en Él. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, ¿verdad? Hombres religiosos, hombres que dedicaban su tiempo a la oración, dedicaban su tiempo a estar en el templo, a hacer sacrificios y todo religiosamente. Pero les decía el Señor Jesús que su palabra, dice, no hallaba cabida en ellos, porque solamente era algo religioso. Y aquí es la parte donde nosotros debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque no son las obras que hacemos las que nos hacen cristianos, ¿verdad? No es el hecho de que venga yo los martes que hay culto, los jueves que hay culto, los sábados que ya hay reunión para los hermanos que estudian, ¿verdad?, los domingos. Hay algo más. No es suficiente con eso, porque estos hombres eran hombres que dedicaban su vida y pensaban, ¿verdad?, que estaban sirviendo a Dios, que estaban haciendo el trabajo que Dios les había encomendado, pero no era suficiente, porque cuando viene la verdad, cuando viene Jesús y los confronta, dice que las palabras de Jesús no hallaban cabida en los corazones de ellos. Había un rechazo de lo que Él hacía, y eso lo podemos ver muy fácil, hermano. Nos han predicado fuertemente, como ha dicho nuestro hermano, nos han exhortado fuertemente. ¿Cuántos hemos cambiado? Nos predicaron sobre leer la Biblia. ¿Cuántos la leímos de ese tiempo acá? ¿Verdad? Pueden ser que se nos exhorte fuertemente y nosotros, por ese momento, ¿verdad?, decir, es verdad, estoy mal, pero salimos de este lugar y se nos olvidó, ¿verdad?
¿por qué? ¿Por qué el hombre tiene esa mentalidad así? Porque hay algo más, como decíamos, no es suficiente solo con crear una expectativa. Yo, como les digo, les pudiera yo decir y exhortar o tal vez hasta juzgarlos, ¿no? Decirles, ¿cuánto lee usted la Biblia, hermano? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la oración? ¿Cuánto tiempo estudia usted verdaderamente la Biblia? Y como les decíamos, podríamos salir muy mal algunos de nosotros, pero ese no es el motivo, ese no es la intención, ¿verdad? Porque si buscáramos fallas en las personas, todos tenemos fallas. Pero hay algo más grande en la palabra de Dios que hace que unos den un paso más allá, ¿verdad? Decían de nuestros hermanos que se van a bautizar, van a comenzar a caminar, a dar el primer paso, pero apenas van a dar el primer paso. Falta que empiecen a caminar para empezar a conocer, ¿verdad?, algo mucho más grande de lo que han creído. El día que a nosotros nos tocó bautizarnos, yo no iba con la intención, fue un congreso juvenil en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Yo no iba con la intención de bautizarme, yo iba con la intención de escuchar las predicaciones y participar en los concursos que se hacían en la iglesia. Pero un día anterior a los bautizos, el hermano que dio el mensaje, ¿verdad?, gracias a Dios, yo entendí muchas cosas acerca de mi vida. Y me pasó lo que al eunuco, ¿verdad?, cuando iba con Felipe. Entendí el Evangelio, entendí la obra de Cristo en la cruz y dije, ¿qué me impide, ¿verdad? Si mañana va a haber bautizos, ¿qué me impide a mí bautizarme? Y hablé con los hermanos que estaban a cargo y no hubo ningún impedimento y nos bautizamos. Y gracias a Dios no había nadie conmigo esa ocasión. No estaba mi papá, ni mis hermanos, ni mi familia. Solamente había un primo que fue el que me acompañó esa ocasión a los bautizos. Aquí los hermanos tienen la oportunidad, ¿verdad?, que vaya la familia, que estemos todos reunidos con los hermanos, pero lo importante es que comprendamos, ¿verdad?, ¿por qué nos bautizamos? ¿Qué es lo que nos motiva a dar ese paso de obediencia, ¿verdad? Que no solamente sea algo emotivo, sino que nos demos cuenta que hay algo más importante. En la palabra de Dios, en Mateo 16, versículo 13, sucede algo que cambia la vida, ¿verdad?, de Pedro. Dice en San Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y esta es la parte más importante que vamos a encontrar. En la palabra de Dios hay una revelación especial que no es por revelación humana. Muchos pueden estudiar la palabra de Dios, pero sin comprenderla, como los fariseos, los escribas, que en ese tiempo eran los que enseñaban la palabra. Pero cuando el Señor Jesús los confronta, ellos se dan cuenta que ellos se guiaban más por las tradiciones de hombres que por lo que la palabra de Dios enseñaba verdaderamente. Y cuando viene el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en este caso con Pedro, Él le dice estas palabras, que lo que Él le responde, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y este es uno de los principios más grandes que podemos tener en la palabra de Dios. Cuando nosotros comprendemos el Evangelio, no es porque me lo predicó el hermano Polo, no es porque me lo predicó el hermano Juan Carlos, no, es porque nos ha sido revelado de parte de Dios. Y es lo que hace que el corazón se constriña, que el corazón vea su condición, vea su pecado, porque es una obra de Dios,
no es obra nuestra. Nosotros podemos ser el medio, pero la obra es del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Esa es una diferencia muy grande. Nosotros podemos predicar la palabra, estudiarla para predicarla, pero si no tenemos revelación de parte de Dios, de la Escritura, solamente estaremos repitiendo lo que dice la Escritura, pero no la comprenderemos en nuestros corazones. Y esto es un principio que usted lo va a ver en los mismos apóstoles, en los mismos hombres que estuvieron con Jesús, que ellos no entendieron la palabra en muchas ocasiones, hasta que el Señor Jesús se fue, ¿verdad? Hasta que el Señor Jesús retornó al cielo, y después que desciende el Espíritu Santo, estos hombres cambian y comprenden y se acordaban y decían, ahora entendemos lo que quería decir el Señor, y queda plasmado en la Escritura. Escriben los evangelios, escriben todo lo que son las narraciones de los hechos de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora sí ya lo habían entendido. Antes de que, cuando el Señor fue crucificado y en los días, ¿verdad?, antes de su resurrección, estaban escondidos, estaban temerosos. No creían que Jesús iba a resucitar. Muchos de ellos, nos narra Lucas, ¿verdad?, en el camino de Maús, que iban platicando dos hombres, ¿verdad?, y se les aparece el Señor. Y les pregunta, ¿qué son estas pláticas? Y ellos le comentan, ¿verdad?, acerca de que si no sabía lo que había sucedido en Jerusalén sobre Jesús, que era un grande profeta, pero dice hace 3 días que está en la tumba y no sabemos, ¿verdad? Pero el Señor les dice algo muy importante, que eran insensatos y tardos, dice, para conocer, ¿verdad?, lo que de Él estaba escrito, dice, y Él les empieza a revelar en la Escritura lo que de Él estaba escrito, dice, desde Moisés, desde los profetas, los salmos, ¿verdad?, de lo que hablaba de Él. Revela, el mismo Jesús revela. Por eso es importante. Hay 2 tipos de revelaciones que hay en este mundo para los hombres. Y vamos a ver, ¿verdad?, estos 2 tipos de revelaciones. Vamos a ver primero lo que dice en Romanos capítulo 1. Es un pasaje muy conocido. Romanos 1, 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto es importante, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí nos dice Pablo, ¿verdad?, que Dios revela su eterno poder, su deidad, a través de las cosas visibles. ¿Como cuáles? Como la creación, ¿verdad? Dios revela que Él existe y que tiene poder a través de su creación. Y en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, Pablo nos dice también otra situación. Y pareciera que sucede lo que nos predicó el hermano Polo, que hay una contradicción. Dice el versículo 14 de 1 Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí en Romanos 1, 18 nos dice que Dios
le revela al hombre, se revela al hombre a través de su poder, al hombre natural. Pero en el 1 Corintios 14 dice que el hombre natural no percibe, ¿verdad?, las cosas que son del Espíritu. Hay dos tipos de revelaciones, por eso es lo que vamos a entender. Esta es la situación, ¿verdad?, por la cual Dios revela una parte de su poder a los hombres para que no tengan excusa de que no hay Dios, de que no hay suficiente evidencia para que el hombre pueda decir Dios no existe. ¿Verdad? Dice el Salmos 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay que se esconda de su calor. En el Salmos 24, ahí adelantito, también nos dice, nos habla de la creación de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Nada más esos dos versículos, hermanos, pero nos dice esta situación también, que es de Jehová la tierra y su plenitud, todo lo que en ellos hay, ¿verdad? Por eso el conocimiento de Dios, que Dios pone, ¿verdad?, de Él, ante la vista de todos los hombres, todos los que tienen ojos, tienen sus sentidos, ¿verdad?, pueden ver esta, ¿verdad? No hay solamente que alguien que sea ciego de nacimiento no puede ver esto, ¿verdad? Pero también Dios ha puesto, dice, su ley en el corazón de todos los hombres. Así es que los hombres saben por naturaleza lo que es bueno y lo que es malo. Aún los hombres más alejados, que no han escuchado nunca el Evangelio de Dios, saben que si le quitan algo a otra persona que no es suyo, no es bueno. Porque hay una conciencia en el hombre que ha sido puesta por Dios como testigo, ¿verdad?, para que revele, ¿verdad?, qué es bueno y qué es malo. Dice que algunos la han cauterizado, la tienen entenebrecida para no hacerle caso. Pero es muy importante entender esto, que Dios ha revelado en la naturaleza, en su creación, su eterno poder y todo para que nadie tenga pretexto. Pero algo importante, la naturaleza no revela la obra de Cristo, no revela la expiación de Cristo, no nos habla de la resurrección de Cristo, no nos habla del plan de salvación. Esa revelación es otro tipo de revelación. El hombre tiene una revelación y a veces se conforma con esa revelación de que saber que existe un Dios, nada más, pero no busca, ¿verdad?, no busca, así como dice la palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, ¿verdad? No va más allá, se conforma con saber que existe un Dios que creó el cielo, la tierra, el mar, el mundo, lo que en él hay, y con eso se conforma, pero no quiere ir más adelante porque esta revelación que Dios da de sí mismo no habla de eso. Esta revelación solo es puesta como testigo del poder de Dios, para que el hombre no pueda decir, Dios no existe, Dios no puede haber creado, ¿verdad?, todo el universo. Es un orden lo que hay aquí, ¿verdad? Y más entre los científicos van estudiando. Decía este famoso científico Carl Sagan, que hizo la serie de Cosmos, ¿verdad?, que estuvo en algunos momentos muy fuerte, decía, el cosmos es orden, no es un desorden. Y hasta en eso podemos ver, ¿verdad?, que Dios es creador
y que todo lo ha ordenado de una forma tan impresionante, ¿verdad? Que el hombre, cuando entre más se da cuenta de eso, ¿verdad? No tiene que caber la menor duda de que hay alguien que hizo los cielos y la tierra. Hay muchos científicos cristianos, ¿verdad?, que también dan conferencias acerca de cómo Dios, ¿verdad?, se revela en la ciencia. Pero hay otra enseñanza, hay otra revelación que es la que dice Pablo, que el hombre natural o el hombre común no puede discernir, porque para él es locura. Cuando nosotros les hablamos a los hombres que no conocen a Dios, de Dios, ellos dicen, ay, ¿cómo vas a creer en esas cosas, verdad? La Biblia es un libro pasado, es un libro que no puede ser verdad, ¿verdad? Pero cuando nos metemos al estudio de la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay una parte, ¿verdad?, así como dice Pablo, que Dios revela solamente a los que le aman, a los que le siguen a Él. Y esta es una revelación tan importante que cuesta trabajo, sí cuesta trabajo, porque es comprender cómo Dios se ha manifestado desde la creación del mundo, ¿verdad?, hasta el fin de los tiempos. Y todo esto está en su palabra, ¿verdad? No hay otro lugar en el cual podamos buscar la revelación, pero Dios está enojado, es lo que nos dice Pablo. Dios está airado con lo que los seres humanos hacen con su creación, porque ellos, dice en Romanos, ¿verdad?, que cambiaron la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. El hombre adora más a la creación, ¿verdad? Los jóvenes tienen ídolos, adoran más a sus ídolos que al propio Dios. Los hombres adoran más a su trabajo que al propio Dios. Los hombres adoran más, ¿verdad?, otras cosas, y usted le puede poner el nombre que quiera, que al propio Dios. Dice, adoran más la creación que al propio Dios. Y si hasta ahí nos quedáramos y preguntáramos qué lugar ocupa Dios en nuestra vida, ¿verdad?, nosotros pudiéramos hasta ahí medir, ¿verdad?, cuánto le dedicamos a Dios. Pero lo que vamos a ver es cuánto ha sido revelado de Dios en nuestra vida, porque de eso depende cómo nosotros reaccionamos o cómo vivimos para Dios, ¿verdad? La naturaleza es un medio de revelación de Dios, pero no es un medio de salvación solamente. Eso es lo que debemos entender. La revelación que Dios da, ¿verdad?, con el plan de salvación, con la encarnación, la cruz, la resurrección, cosas que no se aprenden en la naturaleza, nos dice el escritor de Hebreos. Y este pasaje, Hebreos 1, lo hemos estado usando en la semana para el estudio que estamos dando los días jueves acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El escritor de Hebreos nos dice algo muy importante. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Verdad? Cuando el hombre comprende, cuando se le revela quién es nuestro Señor Jesucristo, así como Pedro, ¿verdad?, el Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni mi Padre Celestial que está en los cielos. El día de hoy, ¿quién es el que revela a Jesucristo en nuestras vidas? El Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque es el que se ha quedado, ¿verdad?, para que la iglesia pueda crecer, pueda madurar,
pueda seguir adelante, pero pareciera que muchos lo han delegado, ¿verdad? No se le da la importancia que tiene, porque Él es el que revela cuando nosotros estamos mal, dice, cuando Él nos revela nuestro pecado, revela, ¿verdad?, cuando estamos haciendo lo que no es correcto delante de Dios, y es nuestra guía, y Él es el que nos debe de llevar a toda verdad. Por eso es tan importante qué tanto, ¿verdad?, ha sido revelado en nuestra vida el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, porque de eso depende cómo está nuestra vida. Porque te puedes esforzar por estudiar la palabra de Dios, te puedes esforzar por tener un cargo, por venir, pero si no ha sido revelado, ¿verdad?, la obra de Cristo en nuestra vida, solamente viviremos una vida religiosa tratando de ganar el cielo por nuestras obras, ¿verdad?, por lo que hago, no por lo que hizo Cristo, sino por el esfuerzo que yo hago en venir a la iglesia, que a veces así oramos, ¿verdad?, damos gracias a Dios por el esfuerzo que hicieron en venir. No, damos gracias a Dios porque podemos venir a escuchar la palabra de Dios, no porque le hagamos nosotros un favor a Dios. Él es el que nos hace a nosotros el favor de que se nos predique su palabra y tengamos quien nos la predique, ¿verdad? La responsabilidad está en nosotros, no que nosotros, Dios no depende de nosotros, como decíamos en muchas ocasiones, porque la iglesia es de Él. Aunque esta iglesia se cerrare, la iglesia seguirá, la iglesia de Cristo es mundial, no es esta iglesia, esta es una iglesia local, pero la iglesia de Dios continuará hasta que Él quiera, en otros lugares, tal vez no en templos, en casas, ¿verdad?, en donde se permita, porque hay, como decía nuestro hermano, hay países en los que no se permite reunirse, hay países en los que está prohibida la Biblia, y ahí desearían estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ese no es el punto de nosotros. Aquí lo que a nosotros nos debe de interesar es seguir aprendiendo más de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que nos va a hacer crecer firmes en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, dice el escritor de Hebreos, Dios se reveló de muchas formas. A Moisés se le reveló en una zarza, ¿verdad?, y la zarza que ardía y no se consumía, y desde la zarza Dios le habló a Moisés. En el monte Sinaí también Dios le habló al pueblo, y el pueblo le dio terror y le dijo a Moisés, mejor habla tú con Dios y tú nos pasas el mensaje de lo que Dios diga. En ocasiones, ¿verdad?, hubo manifestaciones de ángeles, también manifestaciones de Dios con los hombres, como con Abraham, cuando Dios hace el pacto con él y parten los animales por mitades, y una antorcha, dice, pasaba en medio de ellas, haciendo que el pacto entre Dios y Abraham quedara sellado, ¿verdad? Cosas como esas, pero dice el escritor de Hebreos, así habló Dios en otros tiempos, ¿verdad?, con los profetas, a través de gente que Dios capacitó por momentos para que diera el mensaje de Dios. Dice, pero en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y hay lo más importante, dice, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cuando el Espíritu Santo nos revela nuestra condición, vemos que somos los más pecadores. Cuando el Espíritu Santo no nos revela nuestra condición, el hombre no se siente pecador. El hombre se siente merecedor de que Dios lo salve. Es muy diferente, porque el Evangelio de hoy muchas veces nos dicen, ven cómo estás, no importa cuál sea tu condición, Dios te perdona así como eres y te va a usar. No es cierto, no. Cuando nosotros vemos nuestra condición, que somos mentirosos, que somos vanagloriosos, que no tenemos amor para con el prójimo, ¿verdad?, que siempre estamos fallando,
¿verdad? Cuando vemos esa condición y nos damos cuenta de la santidad de Dios, nos sentimos los más pecadores, que no somos merecedores de que un Dios santo tenga que venir a morir por lo que nosotros hacemos, todas las cosas malas que hemos hecho. Con algunas personas, cuando hemos cerrado nuestras manos para ayudar, cuando hemos cerrado nuestros ojos para no ver, ¿verdad? Cuando alguien está sufriendo alguna situación, todas esas cosas, ¿verdad? El Espíritu Santo nos revela, y cuando nos hace ver nuestra condición de lo que dice la palabra de Dios, que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Por eso, como decía nuestro hermano, si Dios hubiera sido un hombre como nosotros, no hubiera podido salvarnos, porque sería como nosotros. Pero al ser un hombre divino, ¿verdad? Que era Dios y también hombre, pudo hacer ese pago, pudo hacer esa obra de redención por cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros entendemos eso, hermano, créame que no va a ser difícil que usted venga, no va a ser difícil que usted estudie su palabra, no va a ser difícil que usted, ¿verdad?, quiera saber más de Dios, quiera transformar más su vida, quiera tener esa hambre de Dios, y que el Espíritu Santo haga su obra en su vida, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu Santo empiece a dar, a germinar en su vida. Tenemos todo el potencial, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados, dice, para buenas obras en Cristo Jesús. Por eso Hebreos declara que entender, ¿verdad?, que Jesucristo es el autor, ¿verdad?, de la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y que está sentado, dice, a la diestra de la majestad de las alturas. En Cristo hallamos la plenitud de la revelación del Padre, y es solo por medio de las Escrituras que podemos conocer a Cristo. En la carta a los Efesios, ¿verdad?, nos gustan mucho los pasajes que Pablo exhorta, ¿verdad?, a la iglesia a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre va a ser esa la exhortación de Pablo. Y de los que predican debe de ser la exhortación también, de que crezcamos en el conocimiento, porque no hay otro camino, ¿verdad? Efesios 3:14, por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, ¿verdad? Esto es lo que dice Pablo. Si nosotros creemos en esto, hermano, y usted se dedica, ¿verdad?, así como dice Pablo, a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, obtendrá esto. Pero a veces los afanes de la vida, ¿verdad?, la vanidad de la vida, como dice la parábola del sembrador, ahogan, ¿verdad?, la palabra que ha sido escuchada. Esto que usted ha escuchado, ojalá y cuando salgamos no se le olvide, ¿verdad?, y lo ponga por obra, para su beneficio, ¿verdad?, para que usted conozca y siga creciendo. Es lo que nos dice el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 4, versículo 11 al 16, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿verdad? Y esto es debería ser parte de nuestra vida, ¿verdad? El buscar crecer en la fe, dice, y en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuándo? Pues el mejor momento sería ahora, ¿verdad? Como nos leyó nuestro hermano de Eclesiastés, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero el tiempo de Dios siempre es el tiempo, nunca pasa, ¿verdad? Él siempre es el mismo. Y si nosotros pudiéramos ver nuestra condición, nos dicen, ¿verdad?, que son 2 pequeños los que se van a bautizar de nuestros hermanos de Santa Lucía. Dice la palabra del Señor que Jesús le decía a los apóstoles: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y la advertencia: cualquiera que hiciere tropezar a unos de los pequeños que creen en mi nombre, ¿verdad?, mejor le fuera que se atare una piedra de molino y se lanzara, ¿verdad?, a lo profundo del mar. Porque qué responsabilidad tienen los padres con los hijos, ¿verdad?, de llevarlos a Cristo y de conocer a Cristo. Si el padre, la madre, no busca a Cristo, el hijo no va a buscar a Cristo. Por eso es tan importante, ¿verdad? Por eso Pablo dice: doblo mis rodillas para que ustedes crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos familias que no quieren saber de Cristo, porque no se hizo el trabajo que se tenía que hacer. No se siguió conforme a lo que Dios manda en su palabra, pero nosotros podemos de aquí en adelante hacerlo, ¿verdad? Los que son jóvenes que se van a bautizar, los pequeños que se van a bautizar, los adultos que se van a bautizar, crecer. Los que ya han sido bautizados, ¿verdad?, seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Dios ha puesto en la iglesia hombres con las capacidades de enseñar, ¿verdad?, y los está capacitando también para enseñar, ¿verdad? Van a tener que pasar por muchas experiencias que los que ya llevamos años en esto hemos pasado, y tener experiencias buenas y malas, porque a veces creemos que solo son buenas. No, va a haber de todo, pero todo para forjar un carácter, para saber que a veces no siempre salen las cosas como nosotros queremos, o van a ser las cosas como nosotros nos imaginamos, sino van a ser como Dios quiere que sean, ¿verdad? Por eso es importante ver qué lugar ocupa la revelación de Dios en mi vida, hasta dónde he comprendido lo pecador que soy yo y lo santo que es Él. Porque ese es el problema del hombre, que no se cree tan malo. Porque así como decía nuestro hermano en una predicación, porque todo el mundo lo hace, entonces ya no es tan malo, ¿verdad? Y no es verdad. Lo que hace el mundo siempre será malo. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que necesitamos la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida para crecer en el cristianismo. Vamos a ya terminar, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículos 16 al 23, dice Pablo también: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Cuando entendamos, así como dice Pablo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, es como si tenemos la capacidad de ver, pero si nos oscurecieran la habitación, ¿verdad?, no veríamos nada. Necesitamos la luz para que sea revelado lo que hay. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Necesitamos la revelación de Dios. Por eso les decíamos, nosotros podemos estudiar la Biblia, sí, pero si no tenemos la luz, la revelación del Espíritu Santo, hermano, podremos predicar, podemos aprender mucho, tener mucho conocimiento, pero nada de eso será realidad en nuestra vida. Este hombre que nuestro hermano nos comentó hace rato, Rabbi Zacarías, un hombre que fue muy puesto hasta lo alto, pero que después de su muerte se comprobó que era un depredador sexual, y tuvo muchas demandas ya después de muerto. Esto nos hace comprender que no es con lo suficiente de tener conocimiento, sino de cómo vivimos en lo secreto para con Dios. Este hombre daba unas conferencias magistrales, escribió libros de teología, de conferencia muy grandes. Yo lo seguí por un tiempo y todo lo que él decía estaba bien, pero nosotros no conocemos, ¿verdad?, su vida fuera del ministerio, que se reveló y desgraciadamente no era algo bueno. Por eso nos dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los hombres fallamos, los hombres fallan, pero eso no es pretexto, pero fallan porque sus ojos no están puestos en Jesús. Podemos llenarnos de sabiduría, pero no que Jesucristo no sea revelado en nuestros corazones, ¿verdad? Eso es lo importante, buscar. Cuando usted estudie la Biblia, pídale el discernimiento al Espíritu Santo, para que usted pueda comprender lo que la palabra de Dios dice. Y lea la palabra, léala y reléala y no se canse de leerla. No hay otra, hermano, no hay atajos. No le puedo decir, hermano, usted solamente venga y siéntese. No. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios para que Cristo sea revelado en usted. Usted tiene que escuchar los sermones de los hermanos, ¿verdad?, porque Dios ya les ha revelado a ellos algo. Y tiene usted que crecer, ¿verdad?, que crecer, para que pueda usted llegar a la plenitud, como dice, y no quedarse en la mente como muchos dicen, el cristianismo me aburre. ¿Es solo eso lo que hay en el cristianismo? ¿Solo venir y sentarme, irme a mi casa? Para muchos, por eso se van. Muchos jóvenes no entienden la plenitud de que Dios les ha perdonado sus pecados. Todo lo que ustedes hacen en lo secreto, cómo hablan, cómo se comportan, todo lo que han hecho, ¿verdad?, cómo le han faltado a sus padres, cómo se comportan cuando no los ven, por todo eso el Señor pagó. Así que nosotros como adultos también el Señor pagó por todos nuestros pecados y por todo lo que hacemos cuando nadie nos ve, ¿verdad?, por todo lo que hemos hecho, nuestros errores que nos han dejado secuelas para muchos. Por todo eso el Señor. Y cuando nos damos cuenta quiénes somos nosotros y quién es Él, damos gracias a Dios. No hay otra cosa que hacer, sino, como decía nuestro hermano del sermón de Spurgeon, vivir agradecidos por lo que Él hizo por nosotros. No nos enseñan cosas malas en este libro. Nos enseñan cómo vivir, honrando al que dio la vida por nosotros, ¿verdad?, al que nos ha perdonado de nuestra vana manera de vivir y que nos ha dado una esperanza para que tenemos después de esta vida. Aunque muchos suframos o perdamos, ¿verdad?, la batalla contra alguna enfermedad, pero tenemos una esperanza de que vamos a estar un día con el Señor. Muchos a mí me dicen, no tomas, no fumas, no bailas, no tienes más mujeres. Entonces, ¿cómo te diviertes o cómo vives la vida? Digo, si lo entendieran, le digo, a mí nunca me ves con problemas aquí,
no falto, no, siempre voy a mi casa, estoy contento, nunca me ves enojado. Dice, sí, es verdad, eso es verdad. Pues eso es lo que ofrece. Digo, a veces las otras son cosas momentáneas, pero que pierdes mucho por momentos de diversión que uno plantea. Fui joven también y pasé por muchas cosas, pero cuando me di cuenta realmente quién es el Señor y quién era yo, ¿verdad? Por decisión propia, ¿verdad? Yo decidí seguir al Señor. Y gracias a Dios hasta ahorita, pues aquí continuamos. Muchos nos dicen, es que te cambiaste de iglesia. No, me cambié de templo nada más. La iglesia es del Cristo. La iglesia es de Dios. Hay que seguir avanzando, hay que seguir creciendo. Y gracias a Dios seguimos aquí hasta donde Dios nos diga. Y que, hermanos, ustedes también, ese es nuestro deseo, así como dice Pablo, que ustedes crezcan también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No que los hagamos sentir mal por lo que todos pasamos, ¿verdad? Porque todos fuimos inmaduros, que no leíamos la Biblia, que no orábamos, que no veníamos, pero tiene que llegar el momento, como dice Pablo, de dejar de ser niños, ir creciendo. Hermano, usted si ya tiene años escuchando la palabra de Dios, afírmese. Ha llegado el tiempo, ¿verdad? El momento. Usted puede poner en una balanza cómo le ha ido hasta ahorita, ¿verdad? Y cómo puede estar con el Señor. Pero son decisiones personales. Pero el Señor sigue llamándonos, sigue exhortándonos, sigue poniendo, ¿verdad?, los hermanos para que sigamos creciendo. Y damos gracias a Dios porque dentro de 8 días vamos a tener los bautizos y que gracias a Dios que ha tenido misericordia, ¿verdad?, de que más gente vaya conociendo y que los que ya han sido bautizados vayan creciendo. Hermanos, eso es algo para darle gracias a Dios y que los que seguirán más adelante, como oraba el Señor Jesucristo, no te ruego solamente por ellos, sino por los que creerán, ¿verdad?, por la predicación de ellos. Gracias a Dios por eso y que sigamos adelante. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias a Dios y la decisión es suya, ¿verdad? Busque al Señor mientras puede ser hallado, ¿verdad?, para que ocupe el lugar que debe ocupar en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir predicando tu palabra, de seguir aprendiendo de ella en cada momento, Señor. Nos hablas directo a nuestra vida, nos hablas, Señor, a veces con amor, a veces fuertemente, pero es necesario para nosotros, para que sigamos creciendo, para que no nos detengamos y que podamos valorar, Señor, lo que tenemos en esta pequeña iglesia, Señor, que tal vez no es lujosa, no es con grandes predicadores de renombre, pero Señor, son hermanos que se esfuerzan en predicar, Señor, tu palabra. Ayúdanos a seguir así, ayúdanos a seguir de esta forma para que podamos seguir predicando solamente lo que tu palabra nos enseña. Sabemos que tenemos fallas, sabemos que tenemos errores como hombres, pero Señor, ayúdanos, Señor, a que cada día estemos a cuentas contigo y a poder seguir creciendo como iglesia. Te doy gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos, y que tú les guardes y que tú les sigas esforzando para que sigan buscándote, así como decía el apóstol Pablo. No ceso de doblar mis rodillas para que crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.